En este video, con formato diferente, voy a hablar de si 1991 fue el último gran año para el rock. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Yo soy Rana Funk. Me siguen en todas las redes sociales como @ranafunk con FONK al final. Y si no se suscribieron aún, suscríbanse a este canal. Porque además, como este video que voy a hacer hoy, que es una especie de inauguración en otro estilo, donde no voy a estar mostrando disco por disco, sino que vamos a hablar de mucha música, se van a venir más de este tipo de reportes o informes o simplemente videos para reflexionar o para charlar, porque lo que más me va a interesar sobre todo de este tipo de videos es que comenten abajo con lo que ustedes piensan. Se habla de que 1991 fue quizás el último gran año para el rock. Voy a poner dentro de la palabra o del género rock varios géneros. Seguramente van a salir cosas de metal, de pop, de funk, de hip hop, etcétera, pero hablo en general de este rock como género, sacando lo que tenga que ver, no sé, con música clásica, tango, música latina, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que 1991 para mí fue el último gran año, por lo menos donde se dieron una cantidad de lanzamientos discográficos impresionantes, de bandas impresionantes, de algunas que ya estaban consagradas, de unas que se fueron consagrando y de unas que a partir de este año se consagraban finalmente en la historia. Pero para eso quiero arrancar muy rápido y voy a poner una pantalla acá con el año 1971. Esto lo quiero hacer de manera rápida, no me quiero clavar, pero 1971 también se habla de que fue un año de cambio en Estados Unidos, después de todo el tema de Vietnam y de muchos temas de justicia social. Muchas bandas lanzaron y muchos artistas importantes lanzaron discos, como por ejemplo van viendo acá Pearl, de Janis Joplin, que fue un disco fundamental. Debutan los ZZ Top, miren, en el 71 un gran debut. Seguramente no me voy a poner a hablar de cada uno de estos artistas, de estos discos, porque sería un video interminable, pero me voy a clavar quizás en algunos. Miren, de Yes Album, ¿no? Su tercer disco de estudio, un disco importantísimo. Jack Johnson, que si bien es un soundtrack, es un disco muy, muy bueno de Miles Davis. Earth, Wind and Fire debutaba, si no me equivoco, este es su primer disco, el álbum debut de una banda que hizo mucho para la música, sobre todo funk, y la música más tirada al disco. Tenemos varios discos acá, un disco de Nick Drake, Alice Cooper, Love It to Dead. Bueno, hay muchas bandas que en ese año, Leonard Cohen, sacaban discos. Los Kings, por ejemplo, también aparecen acá. Buddy Miles sacaba un disco espectacular. Voy a bajar rápido. No me quiero colgar con este año, pero para que vean, Stevie Wonder, los Doors sacaban LA Woman, su sexto disco, creo que es su último disco, si no tengo mal en mi cabeza. Creo que fue un año fundamental para el rock. Estoy nombrando bandas. War sacaba su disco War, otra banda de la que ya hablaré en algún momento cuando haga discos esenciales del funk. Relics salía este compilado de Pink Floyd. Bueno, salía el What's Going On, un disco fundamental de Marvin Gaye y un disco fundamental en esa época. Creo que no me quiero pasar ninguno. Man in Black de Johnny Cash, Blood, Sweat and Tears, Grateful Dead sacaba un disco también, Ike con Tina Turner un disco en vivo. O sea, todos artistas que marcaron. The Supremes sacaban ahí otro disco, los NC5 con High Time. Impresionante. Maggot Brain, ya hablaré también de mucho de Funkadelic y de ese disco puntualmente. Creo que es un gran año. Shaft, el soundtrack famoso de Isaac Hayes. Recién estoy en agosto. Source Up de los Beach Boys. Bueno, voy a pasar más rápido porque no me quiero clavar en el año 71, pero quiero hacer justamente, y por eso arranqué por ahí, quiero hacer la comparación, porque muchos se habla de que este había sido el año más espectacular quizás en la historia hasta el momento, de la cantidad de artistas que están viendo ahí pasar, que sacaron discos. Este es fundamental, There's a Riot Going On, ya lo nombré en algún otro video, de Sly and the Family Stone. El Middle salió de Pink Floyd también ese año, el sexto estudio de la banda. Led Zeppelin 4, estamos hablando de que para muchos, y muchos consideran el mejor disco de Led Zeppelin. Estoy seguro que hay un disco de Black Sabbath acá, que lo voy a buscar, porque también no quiero dejar de nombrarlo. Acá más abajo, este no es, esto no es, Men in Black. El Master of Reality, también salía ahí, se me pasó en agosto. Bueno, una cantidad de discos impresionantes que salían en ese año.
1971. Y lo pongo a colación porque creo que la comparación, y ahora lo van a ver, tiene que ver con bandas que obviamente del calibre que se convirtieron en nuestra época, sobre todo en los 90 y de ahí en adelante, de bandas que realmente se consagraban o empezaban a consagrarse. Vamos a hablar de 1991. Estados Unidos venía de una época muy complicada socialmente, sobre todo en la costa este y en la costa oeste. Y la música de los 80s, esto no es, lo saben todos, la que dominaba en líneas generales era por un lado el pop, ¿no? Todo lo que había venido con Michael Jackson y Madonna. Y por el lado del rock, se había puesto muy de moda mediados de los 80 en adelante, esto que se le llamó el glam rock, pero no el glam que conocemos de los 70 de David Bowie, sino el glam de los peinados, Motley Crue, Poison, Bon Jovi y varias bandas del estilo que dominaban un poco la escena y las ventas de discos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? 100% suelo basarme mucho en Estados Unidos y en Inglaterra a veces, porque creo que son de alguna manera los países que históricamente dominan el tema de las bandas y de las ventas de música de rock, ¿no? Y de rock, como dije antes, después metiendo algunos otros géneros, no exclusivamente rock como lo conocemos de la palabra, no sé, rock and roll, sino que tiene que ver con muchas otras bandas y se van a ir dando cuenta cuando las vaya nombrando. 1991 tiene discos fundamentales y ahora los vamos a nombrar, y yo siento que sí es el último, por más que durante los 90 salieron un montón de discos espectaculares, en los 2000 también, no vamos a negar eso, pero creo que se dio una conjunción de tantas cosas que es bastante similar la situación a lo que pasaba en los 60s en Estados Unidos, con la revolución musical que hubo en el 71, y en el 91 para mí fue la última gran revolución que tuvimos hasta el día de hoy. Muchos me viven preguntando, Rana, ¿crees que vuelva a pasar algo así? No lo sé, no me gustaría que no, porque siento que esas revoluciones tienen que ver con también lo que está necesitando la juventud. Creo que en el 90-91 la juventud de ese momento, me incluyo, desde Argentina, desde otro lado, perdón, en el 71 también salió la Biblia de Box Day, mira, me había olvidado, disco fundamental para Argentina. En Argentina también me incluyo, creo que los jóvenes estábamos esperando que pase algo, y en mi caso en particular, hoy lo digo, a octubre del 2023, con 47 años, para mí Nirvana fue el quiebre total, no solo musical, sino de la visión que yo tenía también, más pop, por lo que escuchaba mi hermano mayor en los 80s, con algo de pop rock, ¿no? The Police, Duran Duran, In Excess, Depeche Mode, que eran mis bandas más favoritas de afuera, que no sean argentinas, y el 91 a mí me cambió por completo todo. Creo que fue un año que realmente la música revolucionó. Me voy a detener, voy a ir marcando acá algunos discos, pero por ejemplo tenemos el noveno disco de Motorhead, o sea, bandas que ya sacaban su noveno disco en el 91 y seguían siendo bandas importantes como Motorhead. Voy a ir bajando. Este disco a mí me encanta, por ejemplo, el Dubbed de Jesus Jones, una banda que trajo un sonido diferente desde Gran Bretaña, una banda muy interesante. Tengo ese vinilo, no los voy a mostrar ahora porque creo que la dinámica de este video quiero que sea otra. Otro día podría ser un video directamente con mis 15 discos favoritos, no sé, de 1991 y mostrar uno por uno. Los Screaming Trees sacaban disco. Voy a ir bajando porque van a empezar a aparecer. Green Mind, que es el cuarto disco de Dinosaur Jr., una banda que venía desde los 80 haciendo mucho ruido, que nunca pasó al mainstream, pero que son esas bandas que influenciaron en las bandas de Seattle, sobre todo Nirvana, ¿no? Pixies y Dinosaur Jr., Pixies lo vamos a nombrar más adelante, sacaban discos en el 91 y Dinosaur Jr. sacaba su cuarto disco. Es una banda que nunca terminó de explotar para el mainstream, pero que son bandas que fueron construyendo todo lo que pasó en el rock alternativo de los 90, ¿no? Butthole Surfer sacaba un disco, vamos a ir bajando, mira, tenemos un disco de Morrissey también, su segundo disco solista en 1991, mira, vamos a seguir bajando. Bueno, acá empiezo con uno de los fundamentales, Out of Time. Out of Time es un caso muy raro. R.E.M. era una banda que dominaba las listas de lo que se llamaba en Estados Unidos el college rock, esta música de universidad que pasaban en estas radios que eran muy importantes en esa época en Estados Unidos porque marcaban lo que estaban escuchando los jóvenes. Entonces las discográficas se fijaban mucho en eso y R.E.M. siempre fue una banda que le fue muy bien en ese college, en esas radios universitarias, pero nunca había despegado en el mainstream. A ver, si hay algo que influye y tiene mucho que ver es
MTV. MTV era el único canal 24/7 donde podías ver videoclips y la industria del videoclip desde el mediados de los 80 en adelante, creo que es el 86 cuando nace MTV, en el 90, 91, 92 empieza a explotar. Y R.E.M. saca un video de Losing My Religion muy interesante y una banda que estaba casi decidida a abandonarlo todo, sacan este disco que es clave en su carrera y en el año. Losing My Religion no paraba de sonar en las radios y en la televisión en el año 91 cuando sale Out of Time, que es un gran, gran disco. Creo que es uno de los primeros que voy a nombrar de esa época, de ese año que marcaron. Quieran o no, Roxette era una banda que había hecho muy buen disco con Luke Sharp, se empezaba a colar entre los nombres famosos, y ese año sale Joyride, que es su disco más importante, más vendedor, que es el tercer disco de esta banda sueca, una muy buena banda de pop rock, no lo vamos a negar. Saca su disco más importante en 1991. ¿Qué más? Tenemos compilados de Bob Dylan, Mr. Big, hay mucha gente fan de Mr. Big, NoFX. Vamos a seguir bajando porque todavía. Sepultura saca Arise, que creo que es un gran disco para la banda. Yo no soy tan fan, la verdad que a mí Sepultura solo me gusta Roots. Roots creo que es un disco que me gusta bastante. Pero bueno, este cuarto disco de la banda brasilera que supo infiltrarse en el mundo, porque obviamente también el idioma de cantar en inglés los ayudó. Mama Say, el segundo disco y el primero importante de Lenny Kravitz, sale en 1991, para mí un gran disco. El debut de Massive Attack con Blue Lines, que es un discazo y es un sonido moderno, diferente, desde la electrónica al trip hop, cosas que no habíamos quizás, los que no estábamos tan metidos quizás en este tipo de movidas inglesas o europeas, como una banda debuta con un disco. Hay unos debuts impresionantes este año. Este es uno, Blue Lines de Massive Attack, otro disco que marcó época, ¿no? Y hasta el día de hoy. ¿Qué más? Hay Grateful Dead. Bueno, Alanis Morissette sale con su debut, que no fue el importante, creo que varios años después sale su disco. Este es otro disco importante porque Temple of the Dog es una banda que saca su disco, ¿no? Antes de que debute discográficamente Pearl Jam. Y acá ya veíamos en el single a Eddie Vedder cantando al lado de Chris Cornell, pero todavía el grunge no estaba hirviendo, estaba quizás empezando a encender lo que iba a pasar. Y este es un gran disco, el único disco de este disco, de alguna manera, perdón, dije disco muchas veces, tributo a Andy Wood, el cantante de Mother Love Bone, que fue una banda que marcó el camino para muchas en Seattle. O sea que en el 91 también debutaba ese disco que se hizo muy famoso y bastante de culto, o hasta clásico diría, ¿no? Dentro del rock alternativo. Fishbone, una banda que a mí me encanta, salía con su tercer disco y el que los empezaba a meter un poquito más en la conversación, al lado después de bandas como los Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction, etc. Vamos a seguir bajando porque quiero llegar a un momento. Bueno, debuta EMF, que así como Jesus Jones, creo que hicieron una carrera de algunos one Hit Wonders, pero bueno, creo que el álbum debut de EMF es un álbum interesante. De La Soul sacaba acá su segundo álbum, o sea, el hip hop empezaba a tener un poco más de relevancia también en los 90. Primus sale con Silent the Seas of Cheese, para mí al día de hoy sigue siendo su mejor disco, el segundo de estudio de la banda, y su tercer disco, habían debutado con un disco en vivo. Ya estoy llegando a algo que para mí es espectacular. Frank Zappa sacaba disco, Type of Negative, Lynyrd Skynyrd. Bueno, Skid Row saca su segundo álbum, para mí un gran álbum, Slave to the Grind, creo que quizás el mejor álbum de Skid Row. Las Siouxsie and the Banshees estaban todavía presentes con su 10º disco, o sea, son bandas que ya habían tenido su etapa, ya se habían consagrado de alguna manera. Ahí tenemos discos de Van Halen, de Anthrax, pero bueno. Julio-septiembre. Julio-septiembre. Voy a llegar acá a un par de discos, sigo bajando en la lista. Into the Great Wide Open es un discazo, el octavo disco de Tom Petty, quizás un disco que lo hizo mucho más mainstream todavía a un artista que ya era bastante conocido en los Estados Unidos, pero creo que ese disco lo lanza un poquito más fuerte. Y voy a seguir. Living Colour sacaban su EP de Biscuits, no tan importante como sus discos de estudio, por supuesto. Fugazi también sacaba disco, pero una banda que siempre estuvo con un perfil mucho más bajo. Llegamos al 12 de agosto y hay un disco que yo sé que muchos van a decir, no, pero no es el mejor. Bueno, eso ya es subjetivo. Eso es 100% subjetivo, sí, el disco negro de Metallica. Para mí, a mí es mi álbum favorito. A mí es el que más me gusta, a mí es el que me metió de lleno en Metallica. Y es un disco que suena increíble, es un disco que es el cambio completo de Metallica, el disco que lo pone a Metallica y hace que Metallica sea, le guste a quien le guste, la banda más importante
de este género más pesado, más de heavy metal, que por más que venían del thrash, obviamente en este disco tenemos canciones mucho más relajadas también, 2 hits impresionantes, al lado de Enter Sandman y otros temas, pero creo que este es un disco definitivo para lo que además representaba a nivel sonido para Metallica. Metallica en un disco nunca había sonado así. La producción de este disco es impresionante. Y de vuelta, cada uno elegirá a la larga de la historia cuál es su disco Metallica favorito, qué le parece este disco, pero no podemos negar el cambio que hizo este disco, no solo en la banda, sino en la manera de escuchar este tipo de música y en cómo este tipo de música se empezó a meter en los hogares de todo el mundo. Esa es la realidad. Metallica logró con el disco negro entrar en los hogares de donde no se escuchaba música pesada. Quieran o no, es así. Cypress Hill debutaba, Mr. Bungle debutaba, y vayan a ver mi video de Disco Volante, este es el debut, es un gran disco de la banda de Mike Patton, debutaba Mr. Bungle también, ya era un video hablando un poquito más, este es un gran disco, Pocket Full of Kryptonite de Spin Doctors, sonó muchísimo, la canción To Princess sobre todo, tenemos disco de Blur, segundo álbum, no, perdón, el debut, perdón, el debut, o sea, Blur debuta en el 91, es un año muy, muy importante. Y acá para mí es uno de los debuts más importantes, si bien a Pearl Jam le costó un poco cuando salió este disco, no eran una banda conocida, empiezan a hacer un poco de ruido, tienen un par de clips ahí, pero no fue hasta el año siguiente la explosión real de Pearl Jam y de este disco, cuando la banda empieza a salir de gira con otras bandas importantes, a abrir conciertos, a abrir festivales y ver esa energía que tenían en vivo. Ten, para muchos sigue siendo el mejor disco de Pearl Jam, para mí no, pero creo que es un impresionante debut con toda la presión que tuvieron que hacer después y una banda que hasta el día de hoy sigue siendo una de las bandas más importantes de nuestra época, te guste o no. Vamos a seguir bajando, Guns N' Roses, acá está el otro hito. Para mí hasta ahora Metallica, bueno, R.E.M. se puede decir Out of Time, el disco negro Metallica, el debut de Pearl Jam y estos dos discos, ¿no? Hasta el momento creo que son los que hacen que este año 91 sea tan importante. Todo se estaba construyendo, todo estaba por prender fuego, digamos, de alguna manera. Guns N' Roses con un disco doble, disco espectacular, disco que los dos tienen no menos 6, 7 temas que te vuelan la cabeza. Y los Guns N' Roses marcaron una época, marcaron en este momento, se hicieron una de las bandas más importantes de ese momento del rock. Una banda que empezó a girar por todos los estadios, por todos los países, por todo el mundo quería ver a Guns N' Roses con unos videos impresionantes. Ozzy salía con No More Tears, su sexto álbum solista, un tipo que ya estaba, Ozzy ya era todo, y saca un No More Tears, que es un gran disco. Hay un disco de Hole, que es el debut, la banda de, se me fue el nombre, no entiendo cómo se me va el nombre, de esta niña, la que fue la esposa de Courtney Love, perdón, de Kurt Cobain. O sea, había todo movimiento, había todo lo que estaba pasando. Como le dije antes, Pixies saca su cuarto disco, Tremblement, que es un discazo, una banda que influenció mucho en los 90s. Y acá viene el 24 de septiembre, un doblete, para mí en particular, uno es mi disco favorito de toda la vida y otro es el que me voló la cabeza y me abrió, que les decía al principio, Nevermind de Nirvana. O sea, el segundo disco de Nirvana que, digan lo que digan, hizo un cambio y generó una revolución total que para mí, hasta el día de hoy, en el rock, en este aspecto y espectro enorme que es el rock, no volvió a haber. No hubo otro disco desde ese día que haya hecho el ruido, la masividad que movió, la cantidad de cosas alrededor que sucedieron y cómo ese disco impulsó a todas las otras bandas que venían al ladito, ¿no? Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. Mismo, mucha gente empezó a conocer a los Pixies o a Sonic Youth o a mismo los Melvins o a otras bandas del género gracias a empezar a escuchar Nirvana. Esto fue un cambio generacional y una revolución que para mí no volvió a pasar nunca más. Por eso digo que para mí no hubo todavía otro año como este en ese sentido. Después son los gustos y un montón de cosas que me pueden decir, no, pero en el 2000, no sé qué, o en el 1900, bueno, pero no nada como esto. Blood Sugar Sex Magic, ya saben, ¿no? Para los que no sabían, ¿no? Mi disco favorito de los Red Hot Chili Peppers, un cambio completo para mí y para mucha gente y para muchas bandas y músicos. Esto es una Biblia, esto es una obra maestra, esto es algo que revolucionó en otros sentidos. Sí, también metió a los Red Hot Chili Peppers en todos los hogares, sobre todo por Under the Bridge, Give It Away, un disco que vendió muchísimo. Después, bueno, muchos años más tarde saldría Californication, que vendió más, pero eso ya es otra historia.
Es fundamental. Nirvana, Nevermind y Blue Access Magic salen el mismo día. Yo no los compré ese día porque todavía en Argentina no llegaban enseguida, pero me acuerdo que cuando fui a la tienda de discos, unos meses después, me compré los dos discos el mismo día. Seguimos bajando un poquito más porque todavía hay alguna que otra sorpresita. Tenemos otro disco importante, el cuarto de Public Enemy. Como les decía, venía fuerte el tema de hip hop, empezando a pegar fuerte. Diamond and Pearl, a mí particularmente es un disco que me gusta mucho de Prince. Acá era Prince y And the New Power Generation. Soundgarden, acá está otro de los discos que quizás no tiene al día de hoy el significado o el valor que se le dio a Nevermind, que se le dio a Ten, o por ejemplo los discos como El Negro de Metallica o Use Your Illusion. Pero ahí está, ¿eh? El tercer disco Soundgarden es Bad Motorfinger, es un disco importantísimo. Seguramente su próximo disco, Super Unknown, los pone mucho más arriba por varios motivos, pero bueno, no podemos dejar de nombrar que también salía ese disco. Mira, debutaban los Infectious Grooves, una banda que a mí me gusta mucho. Ugly Kid Show, una banda que en ese momento sonó bastante. ¿Y qué más? Tenemos un poquito de todo, ¿no? Pero esos eran el Death Certificate, que es el segundo disco de Ice Cube, que venía fuerte. Por eso digo que el hip hop empezaba a tener mucha fuerza y en los 90s para mí se termina de consagrar como otro género muy importante al que mucha gente no le prestaba mucha atención, salvo alguna banda o algún disco en particular. Y uno de los que sale para mí también discazo de una banda que sí ya estaba consagrada, pero este lo termina también de meter bien arriba, es el séptimo disco de YouTube, el séptimo, que es Achtung Baby. Yo creo que sí es mi disco favorito de YouTube, creo que es un gran álbum. Tiene temazos, tiene, bueno, One, que es un hit que hasta el día de hoy sigue sonando. Creo que este es un grandísimo disco de YouTube. Estamos hablando en serio de un año impresionante. Ahí estaba Dangerous, que les decía que era el disco que dominaba un poco las listas y bueno, después rompió todo Nevermind, se lo comió crudo, básicamente, en muchos aspectos. 1991, y yo les dejo acá la pregunta, ¿es el último gran año para el rock? En ese sentido, con esto de vuelta, voy a repetir, no quiero que vengan y me digan, no, porque en el 90, sí. De hecho, acabo de subir un video del disco que cumplen en 30 años, que salieron en el 93, que son discazos, que se volvieron clásicos, que empezaron la carrera de muchas bandas, que consagraron después a muchas bandas. Sí, claro que la música hasta el día de hoy sigue siendo hermosa, rica, hay muchas alternativas de diferentes géneros para escuchar, siguen saliendo discos de bandas que todavía están, no sé, los Peppers, Pearl Jam, U2, todas estas bandas metálicas siguen sacando, hasta este año, el año pasado, siguen sacando discos. Blur se vuelve a juntar, por nombrar algunas de las bandas que nombré en este video. Pero yo siento que esta revolución y esto que hubo en el 91 no se volvió a repetir. No se volvió a repetir. Da un poco de miedo que siga pasando el tiempo que no, porque del 71 al 91, también obviamente en el medio salieron cosas fantásticas, hubo 20 años, pero estuvo esa revolución. Uno hubiera dicho, bueno, en el 91, no sé, en el 2011 son 20 años más, ya pasamos el 2021, ¿no? Ya van más de 30 años y todavía no hubo ese momento donde el rock volvió a estar en boca de todos como sí lo estuvo en el 91. Cuéntenme qué piensan. Creo que estos videos los quiero hacer seguidos, con listas, con análisis así de ir viendo cosas que pasaron, que sucedieron, no centrarnos puntualmente en un disco o en 10 discos que les voy a ir mostrando, sino hacer un análisis un poquito más general. Y cuéntenme qué opinan. Me gusta mucho leerlos. ¿Qué opinan? ¿Vivieron en esa época? Porque, bueno, a mí me tocó vivirla. Yo tenía 15 años en el 91. Para mí fue mi adolescencia y el inicio de todo un mundo nuevo. Por eso también conozco mucho esa época, la viví y la respeto y la amo. A mí es una época que me fascina. Para mí los 90 son lo mejor de mi vida musical. Pero ustedes pueden ser más chicos, más grandes, pero ¿cómo vivieron esta época? Si la vivieron en su momento, si ya no más grandes, si no les importó, si les importó después, si nacieron 15 o 10 años después y volvieron a ver qué onda, como yo también volví a los 70s. Yo nací en el 76, no sabía lo que pasaba en el 71, pero obviamente con el tiempo me fui enterando, me fui aprendiendo y fui viendo videos y documentales, libros, etc. Así que cuéntenme ustedes qué opinan de 1991 como el último gran año para el rock. Yo soy Ranafong, acá, arroba Ranafong, me siguen en todas las redes sociales, arroba Ranafong con FONK al final. Suscríbanse a este canal, denme likes, comenten, compartan y cuéntenme qué les pareció este formato y si hay temas puntuales similares que quieren o que quieran que hablemos aquí. Gracias por quedarse hasta el final de este video, les mando un abrazo enorme, nos vemos en un próximo video. Adiós.